Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Estamos de manteles largos. Estoy en compañía de dos personas con las que de verdad hemos trabajado mucho este proyecto de Torre Médica y obviamente Lalo Castillo. Sabes que el doctor Juan Soto ha sido parte de este programa, ha sido pionero en muchos programas, pero hoy hablamos de algo que ha marcado mucho la pauta en el tema de diagnósticos que han sucedido dentro del proyecto de Torre Médica, gente de la familia que se ha visto relacionada con situaciones que afortunadamente al tener gente valiosa como Juan nos ha cambiado el pronóstico. Hablar de tumores de cuello es hablar de algo muy importante. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio, muy bien. De nuevo, gracias por la invitación. Ha tenido también la oportunidad de estar con nosotros en Torre Urbana Radio, en Cotorreando en la Torre, y hoy para platicar, justo ya lo decía doctor Julio, sobre tumoraciones de cuello. ¿Qué tan frecuente es esto? Ya lo decía el doctor, gracias a un screening que realizó justamente la doctora Anaí, que más adelante estaremos platicando con ella. Bueno, pues la historia ya la estaremos abordando a lo largo del programa. Pero bueno, doctor, la primera pregunta obligada es ¿qué tan común son este tipo de tumores? Hola, Lalo. Gracias igual por la invitación. Bueno, los tumores buenos y malos no son poco frecuentes. Más o menos esperamos en México alrededor de 6,000 nuevos casos por año entre los dos grupos, ¿no? De tumores buenos y tumores malos. Desgraciadamente, los tumores malignos se siguen presentando en etapas avanzadas, más de la mitad de los casos. Y 1 de cada 5 tumores malignos de todo el cuerpo tienen que ver con el área de cabeza y cuello. Entonces es algo pues que nos debe llamar la atención, que tenemos factores de riesgo importantes, que yo creo que los vamos a tocar, y que de alguna manera, al saber los factores de riesgo, pues podemos hacer prevención. Cuando hablamos de prevención, ¿es acaso la nula, y que se me permite el término, publicidad, enfoque que se le da a este tipo de patologías, que la gente no acude a revisarse? ¿O qué ocurre desde su perspectiva? Justo eso, yo creo que la falta de difusión, que aquí hacen una gran labor, es parte de ello, la falta de conocimiento. Pero hoy en día, y yo creo que lo han notado en todas las áreas médicas, a pesar de ser pobre la información, el deseo de la persona a estar mejor sí hace que acuda antes al médico, ¿no? Pero no lo suficiente, o sea, necesitamos seguir haciendo promoción, necesitamos informar a los pacientes, a la población general, no pacientes aún, de cuáles son los síntomas, cuáles son los factores de riesgo para decir, es momento de ir al médico, ¿no? Doctor. Esa parte, fíjate, ahorita dijiste hacer difusión a la prevención. Los casos que hemos tenido en los últimos meses o años, desde que hemos hecho diagnósticos, desde que hace 15 años que en Centro Riñón, Guadalajara, surgió las situaciones de tumoraciones de cuello que la doctora Anaí y un servidor, por a veces voltear a ver un cuello que nos parece irregular en su aspecto físico y hacemos una exploración física, una palpación detallada de ganglios y algunas otras zonas, los bajamos a una revisión, se han convertido en un hallazgo, Juan. Obviamente hemos aprendido contigo al hacer una revisión un poquito más dirigida y obviamente te hemos comentado los casos y hemos diagnosticado, pues no sé, a lo mejor 20, 30 casos en lo que tenemos de trabajar juntos y que no es un área específicamente nuestra, pero es que sin lugar a duda, como profesionales del área de la salud, pues obviamente nos compromete a no quedarnos solamente con la revisión primaria. Esta parte se han convertido en hallazgos. ¿Por qué no convertir como parte de un screening de un paciente que va a un chequeo, hacer una revisión de cuello, también imagenológica o ultrasonográfica? Porque a veces, aunque no son sugestivas de malignidad, las características clínicas de una tumoración nos obligan a hacerle un monitoreo para un comportamiento diferente. ¿No crees que sería parte importante? Sí, fíjate que es muy interesante que pareciera que el incremento ha sido porque hay más cáncer y la verdad es que no. Lo que sucede es que justo otras especialidades, por ejemplo, ginecología, el mismo radiólogo que va a hacer un ultrasonido mamario, pasa el transductor del eco hacia el área del cuello y
con la intención de buscar hallazgos distintos en las regiones ganglionares y en la glándula tiroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es muy raro que el ginecólogo nos mande pacientes con algún nódulo en la tiroides, con algún tumor en la tiroides que le pareció anormal. Y como bien lo mencionas, es un hallazgo que antes de causar síntomas es cuando podemos hacer muchísimas cosas. Poder clasificar ese hallazgo y decidir si es necesario tomar una biopsia y, depende del resultado de la biopsia, tratarlo, ¿no? Pero lo que nosotros queremos ver como especialistas es pacientes que, si desgraciadamente van a tener un tumor, lleguen en una etapa temprana y que todavía no presenten síntomas. Normalmente, cuando ya presentan síntomas por un tumor, es porque ya está avanzado o localmente avanzado. Entonces, lo que buscamos es en esta etapa, ¿no? En asintomáticos. La gente que llega al Instituto de Cancerología de la Clínica de Cabeza y Cuello, obviamente es cuando la gente ya llegó con algo que fue diagnosticado y a veces el manejo ya es, le tengo que llamar como suena, puede ser más agresivo, ¿sí? A diferencia de alguien que diagnosticamos, como en esta situación de hallazgos, en donde quizás el diagnóstico pueda ser curativo contra algo que pueda no ser curativo y que el abordaje es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya tomó otras estructuras, la tumoración, porque ya invadió a otros tejidos, por lo tanto el comportamiento de un cáncer diagnosticado a tiempo a un cáncer de los que frecuentemente llegan al Instituto de Cancerología es porque la tumoración ya invadió otras estructuras, ¿cierto? Sí, sin el afán de alarmar o ser así muy radical, mientras nosotros detectemos un tumor más tempranamente, nuestra cirugía, nuestro tratamiento que ofrezcamos va a ser menos radical y con menos secuelas en un sitio anatómico pues de suma importancia, ¿no? En el área de cabeza y cuello pues está el habla, está por donde comemos, Sí. Por donde respiramos. La respiración. Entonces, las secuelas que puede haber por los tratamientos pueden ser catastróficas. Entonces, mientras más temprano llegue el paciente, será mejor para el control de la enfermedad y para las secuelas de los tratamientos. Doctor Soto, no todos los tumores que se pudieran detectar en cabeza y cuello son cáncer, ¿es correcto? Correcto. Diría yo que en esta área de cabeza y cuello, 6 de cada 10 pacientes que presentan un tumor, desgraciadamente van a ser malignos. Depende de la zona. Pero si hablamos, por ejemplo, específicamente de la glándula tiroides, es al revés. 8 de cada 10 pacientes van a ser tumores buenos. Eso es importante. Eso es importante. Y dentro de los que cayeran en la categoría de malignos, hay muchísimo que hacer, ¿no? Mencionaba los síntomas y concretamente retomando este último punto de la cuestión de tiroides. Ya cuando hay dificultad para respirar, cuando hay cierto grado de disfonía por más de una semana, cuando hay dificultad para pasar los alimentos, son focos de alerta que tendrían que haberse tratado desde hace mucho tiempo. Pero como lo mencionó el doctor Julio, desgraciadamente, como mexicanos, y vamos a decir las cosas como son, es mucho más fácil consultar en internet una patología que ir con un experto. Sí, desgraciadamente sí pensamos que el buscar, que ahorita todo está a la mano del teléfono, ¿no? En una computadora, pero creemos que ahí vamos a tener las respuestas. Y la verdad es que lo que yo me he encontrado es que el paciente llega más desinformado o con una información que no aplica para su caso. Entonces, ante estos síntomas, como lo platicas, pues hay que ir al médico, hay que ir al especialista. Probablemente no van a llegar, es con el cirujano oncólogo de cabeza y cuello. No, probablemente van a llegar con un médico general, ese médico lo va a referir, pero sí tienen que ir con un médico. Es muy difícil que nosotros recibamos de primera vez una persona que diga, es que yo tengo un tumor maligno del área de cabeza y cuello. No sucede. Van a llegar referidos. Llegan referidos, pero el chiste es que lleguen con el médico, ¿no? Ese es el problema, que mucha gente hasta que dice, bueno, ya me está costando trabajo respirar, si me acuesto, me ahogo, me tengo que levantar para poder respirar, entonces ya voy. Pues es razonable pensar que la enfermedad ha avanzado.
hablamos de estadios. Ese razonamiento cambia por completo. Creo que es algo importante que la gente entendamos, que el crear espacios como estos es cambiarle a usted el precepto y atender de manera oportuna. Evaluarnos a tiempo puede cambiar el pronóstico, sin lugar a duda, y en enfermedades tan complejas como son las enfermedades tumorales de cualquier tipo, benignas o malignas, hay que actuar de manera temprana. Vamos a ir ahorita, después de esta sección de entrevista. ¿Me acompañan? Adelante. El tipo más común de cáncer en el área de la cabeza y del cuello se denomina carcinoma. Este tipo de cáncer comienza en las células que recubren todas las zonas de la nariz, la boca y la garganta.